Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando a esta hora con Víctor Álvarez, economista, premio de ciencia, también exministro de Industrias. Está con nosotros la tarde de hoy, así como investigador. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Gracias por la invitación. Bien, primero que nada quisiera conversar con usted sobre algo que ha sido polémico en las últimas semanas y es el tema del pago, efectivamente, de los intereses del bono PDVSA 2020 por 71.6 millones de dólares, pago que había sido anunciado hace semanas atrás y que se confirmaba la semana pasada. Quisiera consultarle la opinión, entiendo que su opinión es dispara a lo que algunos han señalado y está también dentro de alguna de las críticas que se le ha hecho a la administración de Juan Guaidó en PDVSA. Bueno, el argumento que se ha dado para pagar esos 71 millones de dólares es que de lo contrario los acreedores habrían ejecutado la garantía que se colocó, que fue precisamente el 50,1% de las acciones de Citgo, ¿no? Eso es verdad en cierta medida, pero el asunto es que Citgo no se va a salvar porque nos obstinamos en pagar los intereses. Nos recordemos que el otro 49% de las acciones de Citgo están como garantías a el crédito de Rosneft, ¿no? Entonces, ahora están cobrando los acreedores estadounidenses, ¿no? Pero pronto vendrán a cobrar los acreedores rusos. En octubre está previsto un pago de más de 900 millones de dólares. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? O sea, tarde o temprano el juego se va a trancar, vamos a terminar en una situación donde el país terminó soltando una cantidad de recursos, un país que está además en crisis humanitaria, que necesita esos recursos para comprar alimentos, para comprar medicinas, para comprar repuestos, para ver si puede reactivar la economía, y sin embargo se le está dando una prioridad a un pago que pudiera negociarse y renegociarse de otra manera para aliviarle al país esa carga y al mismo tiempo conjurar, ¿no?, la amenaza de que puedan atacar Citgo, ¿no? Y hay varias alternativas para evitar eso. Entre esas alternativas, usted ha hablado de algunas de ellas, quisiera además conocer el planteamiento. Muchos han cuestionado que se hiciera este pago, además de por la crisis que atraviesa el país, que son recursos que le hacen falta a la nación, porque además fue algo que fue vetado incluso en algún momento por el Parlamento Nacional cuando se hizo el canje del bono PDVSA, en ese caso iba a ser 2017, se cambió por el PDVSA 2020 con un interés mucho más alto y con este colateral en Citgo. Cuando vemos esta situación que se ha generado, quisiera consultarle además, entonces, ¿cuáles son esos planteamientos que ustedes les harían a quienes hoy están administrando los activos de PDVSA en el exterior? Mira, aquí hay una gama de planteamientos que se han venido haciendo, ¿no? Desde una orden ejecutiva que dictaría el gobierno de los Estados Unidos para proteger los activos de PDVSA y de Citgo que serían necesarios para la reconstrucción de Venezuela, ¿no? Esa es una solicitud que pudiera hacer el mismo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ¿no?, ya que tiene una relación, ¿no?, tan abierta con el gobierno de los Estados Unidos y que es el gobierno de Trump ha sido tan explícito, ¿no?, a la hora de apoyar su gobierno, bueno, que entonces dicte una orden para proteger los activos, ¿no? Aquí el gobierno de los Estados Unidos se encuentra entre una situación ambivalente, ¿no?, porque seguramente va a preferir, va a priorizar a sus bonistas, ¿no?, porque son en definitiva los que pagan impuestos en los Estados Unidos y seguramente esa opción, esa alternativa no caminaría, ¿no? Recordemos que algo semejante se hizo en Irak, ¿no?, en el año 2003, ¿no?, luego de la caída de Saddam Hussein. Entre los acreedores se armó como una especie de rapiña, ¿no?, que iban contra los activos de Irak en Estados Unidos y en otras partes para poder recuperar las deudas, ¿no?, que tenía Saddam Hussein. En ese momento las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, acordó evitar, prohibir que los acreedores no fuesen a embargar los activos de Irak, y lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos entonces fue ejecutar esa decisión que previamente había tomado el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Una cosa semejante se puede plantear ahora, ¿no?, a propósito de, por ejemplo, de las negociaciones o de las conversaciones que se están desarrollando en Oslo, ¿no? Hay posibilidades de mostrarle al país que gobierno y oposición pueden armar una serie de acuerdos que responden al interés nacional. O sea, si el gobierno y la oposición se dirigen a las Naciones Unidas y solicitan algo semejante a lo que ocurrió en Irak, es decir, que se prohíba
el embargo de los activos de PDVSA y de Citgo en el exterior. Y las Naciones Unidas aprueba esa resolución. El gobierno de los Estados Unidos perfectamente entonces, en atención a esa resolución, pudiera dictar esa orden ejecutiva, y se demostraría que es posible que dos fuerzas que hasta ahora han estado en pugna son capaces de ponerse de acuerdo en torno a objetivos de interés nacional. Cuando hablamos de que todo el juego podría trancarse al momento de no tener los recursos ni por parte de Nicolás Maduro ni por parte de Juan Guaidó para poder honrar las deudas, porque no solamente se tiene a Citgo como colateral de este bono, sino que también está en garantía a Rosneft, también está en garantía o está siendo buscado usarse y ejecutarse como garantía por Cristalex, por Conoco, por una cantidad de acreedores que tiene Venezuela, en este caso por las deudas que se metieron durante 20 años. En este caso quisiera consultarle, ¿no se trancaría igual el juego al momento de tratar de buscar una reestructuración de esta deuda, reperfilar esta deuda cuando ninguna de las dos partes tiene la totalidad del control del poder político? Correcto, exacto, porque un país no puede funcionar con dos presidencias de la República, con dos asambleas nacionales, con dos tribunales de justicia, con dos procuradores. Entonces es necesario llegar a un acuerdo básico sobre cómo se va a tratar, cómo se va a manejar tanto el tema de la reestructuración de la deuda como la protección de los activos venezolanos en el exterior. O sea, a eso me refería justamente en torno a la necesidad de que en este proceso de diálogo, de negociación, que pareciera que se está reactivando, o sea, una señal que se le pudiera dar al país y a la comunidad internacional es que por fin estas élites políticas, ¿verdad?, que parece que apuestan a exterminarse, ¿no?, y que lo que una de ellas más ansía es la rendición total, humillante e incondicional del otro, más bien demuestre que son capaces de ponerse de acuerdo para que en medio de ese fuego cruzado pongan como prioritario el interés nacional y salven Citgo y salven PDVSA. Bien, nos corresponde hacer una pausa y me gustaría continuar revisando este punto al regreso de la pausa, porque al final lo que usted acaba de señalar es lo que está en el medio, Venezuela, los activos del país, que al final son lo que nos va a dar a los venezolanos formas de subsistir en nuestro país y de progreso, no estas rencillas. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.